El Hijo de Dios había muerto. El Redentor de Israel, el Mesías prometido, colgaba inerte en una cruz, su cuerpo desgarrado, su rostro bañado en sangre. La multitud que horas antes clamaba, «Crucifícale», ahora miraba en silencio. Algunos con burla, otros con remordimiento, pero todos con la certeza de que algo trascendental había sucedido. Según Lucas 23, 44 a 45, era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo, esa gruesa cortina que separaba el lugar santísimo del pueblo, se partió de arriba a abajo. Algo imposible por manos humanas. Un mensaje claro, el acceso a Dios estaba abierto. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué ocurrió en esas 3 largas jornadas en las que el mundo creyó que todo había terminado? Los discípulos estaban dispersos, temerosos, confundidos. Pedro se lamentaba por su traición, María lloraba, y el mundo espiritual. El mundo espiritual se agitaba como nunca antes. Porque Jesús no estaba inactivo. No, su misión no había concluido. En esos 3 días, el plan divino seguía su curso. Hoy viajaremos al reino invisible. Descenderemos al Hades. Nos enfrentaremos a la muerte. Y veremos, como nunca antes, la victoria de Cristo sobre las tinieblas. La Biblia nos dice que Jesús, aunque su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es?, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ese lugar era el Hades, el mundo de los muertos. En la tradición judía, el Hades o Seol no era solo un sitio de castigo, sino una morada dividida en 2 regiones. 1, el seno de Abraham, donde los justos esperaban la redención. 2, el Gehenna o Tártaro, donde los impíos sufrían en tormento. Jesús descendió allí con un propósito claro, proclamar su victoria. 1 Pedro 3, 18-19, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Las sombras del inframundo se agitan. Las almas levantan la vista. En el Tártaro, los demonios retroceden, inquietos. ¿Quién es este que desciende con autoridad? Los justos en el seno de Abraham se incorporan con asombro. Moisés, Abraham, Elías, David, todos han esperado este momento. ¿Es Él? ¿Ha llegado nuestro libertador? Sí. Había llegado. Jesús no descendió como un prisionero de la muerte. Descendió como un rey conquistador. Satanás, en su arrogancia, pensó que había logrado la victoria definitiva. Creyó que la muerte había ganado, y que su imperio de oscuridad se había establecido para siempre. Sin embargo, lo que él no entendía era que el momento de su derrota estaba a punto de llegar, porque Jesús había llegado al mundo con un propósito mucho mayor, cambiar la historia para siempre. En Apocalipsis 1:18, Jesús mismo declara, «Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta afirmación es poderosa, porque al declarar que tiene las llaves de la muerte y el Hades, Jesús muestra que ahora tiene el control total sobre lo que Satanás y la muerte creían ser su dominio eterno. La muerte ya no tiene la última palabra, porque Cristo la ha vencido y, al hacerlo, ha roto la cadena que ataba a la humanidad. Las Escrituras también nos muestran que Jesús despojó a los poderes de las tinieblas de su autoridad.
Colosenses 2:15 nos dice, y despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el sacrificio de Cristo en la cruz, Él no solo pagó el precio por el pecado, sino que también derrotó a los poderes malignos que habían mantenido a la humanidad bajo su yugo. Jesús les arrebató su poder y autoridad, exhibiéndolos como derrotados, al mismo tiempo que revelaba al mundo su victoria sobre todo lo que era oscuro y maligno. La muerte, que había sido el temor y la condena para la humanidad, fue derrotada. Ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. Jesús, al resucitar, mostró que la muerte ya no puede separarnos de Él ni de su amor. Él rompió las cadenas de la muerte y abrió el camino hacia la vida eterna. Esta victoria sobre la muerte no solo significó el fin de la tiranía del pecado, sino también la restauración de la esperanza para los justos. En Mateo 27, 52-53, vemos una manifestación de esta victoria, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, resucitaron y salieron de los sepulcros después de su resurrección. Este evento muestra que, con la resurrección de Jesús, los justos que habían muerto antes de él fueron liberados de la muerte y restaurados a la vida. El poder del Hades, el lugar de los muertos, se estremeció, ya que el dominio que alguna vez tuvo sobre los justos fue despojado. Los redimidos ya no estaban bajo el dominio de la muerte, sino que seguían al Salvador en la victoria. El reino de las sombras fue desmantelado, y los que habían esperado por la promesa de redención pudieron, finalmente, disfrutar de la libertad y la vida que Jesús les había prometido. La profecía se cumplió, y el gran acto de redención de Cristo no solo trajo vida para Él, sino que extendió esa vida a todos los que creyeron en su sacrificio. Pero aún había algo más grande que lo esperado, lo más grande aún estaba por venir. Esta victoria sobre la muerte, que comenzó en la resurrección de Cristo, se extendería hasta la consumación de los tiempos, cuando todos los creyentes sean resucitados para vivir con Él por toda la eternidad. La batalla final contra la muerte y el pecado ya había sido ganada, y el triunfo de Cristo sobre el mal sería eterno. Y entonces, llegó el tercer día. El tercer día fue el cumplimiento de una promesa que había sido anunciada desde mucho antes, un día que marcaría el destino de la humanidad para siempre. Después de la oscura y silenciosa espera del sábado, el primer día de la semana amaneció con una realidad que cambiaría toda la historia. En Mateo 12:40, Jesús había hablado de este día con antelación, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesús, al mencionar este pasaje de la historia de Jonás, nos estaba anunciando que su tiempo en la tumba sería temporal, y que al tercer día volvería a la vida. La resurrección no fue un accidente, sino el cumplimiento de una profecía divina, el momento que confirmaría su autoridad sobre la muerte y el pecado. Así como Jonás fue liberado de las profundidades del mar, Jesús resurgiría de las profundidades de la muerte, para darnos una nueva esperanza y vida eterna. Cuando llegó el tercer día, la tierra misma reaccionó a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La naturaleza, testigo de la obra de Dios, vibró al compás del milagro que estaba por acontecer. Mateo 28, 2-6 describe este evento con imágenes poderosas, y he aquí, se hizo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y, llegando, rolló la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La roca que había sellado la tumba de Jesús no pudo contener el poder divino. La piedra, que había sido puesta con el propósito de asegurar que el cuerpo de Jesús permaneciera allí, fue removida por un ángel del Señor, y el sepulcro quedó abierto para que todos pudieran ver que Jesús no estaba allí. La muerte había sido derrotada, y la tumba estaba vacía. El poder de la resurrección era tan grande que ni siquiera el sello de la piedra, ni las guardias romanas, podían detener lo que Dios había determinado. Este tercer día no solo fue un día de acontecimiento físico, sino de trascendental significado espiritual. Jesús había vencido la muerte. La muerte, que parecía invencible, no pudo retener al Creador de la vida. La resurrección de Jesús marcó la derrota definitiva de la muerte, el pecado y las fuerzas del mal. Jesús no solo había predicho su resurrección, sino que, al resucitar, demostraba su divinidad y su poder sobre todas las cosas. La resurrección fue la prueba irrefutable de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador, y el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Después de la resurrección, Jesús se manifestó a aquellos que le amaban y le seguían, y uno de los primeros encuentros fue con María Magdalena. En Juan 20:16, leemos, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni. Este momento es profundo y conmovedor. María, que estaba desconsolada y desconociendo la resurrección, recibió la revelación directa de que Jesús estaba vivo. Al escuchar su voz, ella reconoció a su Maestro. La conexión entre Jesús y María es un recordatorio de que la resurrección no fue solo un evento histórico, sino una relación personal que transforma vidas. Jesús, al llamar a María por su nombre, le daba la certeza de que su victoria sobre la muerte tenía un propósito íntimo y personal, la restauración y la vida para todos los que creen en Él. El mensaje era claro, la tumba estaba vacía, y la muerte había sido vencida. Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado, ya no era solo una figura de la historia, sino el Salvador vivo, que había vencido la muerte y ofrecía nueva vida a todos los que creyeran en Él. La resurrección de Jesús no fue un simple regreso a la vida, sino el principio de una nueva era para toda la humanidad. Al resucitar, Jesús no solo mostró su poder, sino que abrió la puerta a la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. La victoria sobre la muerte es una victoria para todos los que ponen su fe en Él. En 1 Corintios 15, 20-22, Pablo explica la importancia de la resurrección, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesús es la garantía de que, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. La muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. El último enemigo, la muerte, ha sido derrotado, y la vida eterna es ahora una promesa asegurada en Cristo. El tercer día, la resurrección de Jesús, no solo cambió el curso de la historia, sino que también trajo consigo la esperanza eterna para todos los que creen en Él. La tumba vacía es un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La resurrección es el evento central de la fe cristiana, el acto por el cual Jesús nos muestra que, en Él, la muerte ya no tiene la última palabra. La vida, ahora, es nuestra por medio de Él. En ese tercer día, todo cambió, la promesa de vida eterna fue confirmada, y la victoria sobre la muerte fue alcanzada. La tumba estaba vacía, y Jesús estaba vivo. Juan 20:16, Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni.
El mensaje era claro, y así, al igual que la tumba estuvo vacía, también nuestra esperanza está llena de vida y promesas. La resurrección de Jesús no solo cambió la historia, sino que transformó nuestro destino. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darme un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Déjame tus comentarios, quiero saber qué piensas. Nos vemos en el próximo video. Que la paz y la esperanza de Cristo te acompañen siempre.